Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy, 8 de febrero, día miércoles, damos gracias a nuestro Dios por este momento y vamos a estudiar libro de Génesis. Vamos a hacer el resumen. Génesis capítulo 39. Vamos a hacer varias consideraciones para luego poder hablar un poco más de esto. Y, y me llama la atención porque hay momentos en la palabra de Dios donde vamos a encontrar la frase, mas Jehová estaba con Josué, mas Jehová estaba con Moisés, estaba con algún patriarca, con algún varón de Dios, con algún siervo que quería hacer realmente lo que Dios va a tener en sus propósitos. Y cuando tú haces eso, Dios va a estar contigo. Inclusive me acuerdo de Noé que halló gracia no ante los ojos de Faraón, ni ante los ojos de este egipcio Potifar, oficial de Faraón, sino que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Sabemos que vamos a leer el texto donde José halla gracia, pero ante los ojos de este egipcio, ya que es un varón recto, es un varón temeroso de Dios. Y mira el versículo, esa expresión que quiero que veas, el verso 2 del 39, mas Jehová estaba con José. Luego en el verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y Jehová lo hacía prosperar desde su mano. Mira el versículo 5, al final del 5 dijo, y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Y me llama la atención también el verso 9. Igualmente le decía Dios, ninguna cosa me ha reservado, hablando José sobre el egipcio, sobre Potifar, solamente me ha reservado que no te toque a ti, esposa de Potifar. Y lo que él dice, ¿cómo pues yo haría este grande mal y pegaría contra Dios? Versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José. Y final del 23, y Jehová estaba nuevamente con José. Estamos hablando que es un pasaje o vamos a ver un momento de la vida de José en las buenas y en las malas. Jehová está con José. Me llama la atención que es algo que yo a simple vista analizo y yo no sé si nosotros cuando estamos en las malas realmente afligidos y angustiados seguimos haciendo la voluntad de Dios y los propósitos eternos. Pero eso es un mensaje de aprendizaje que tenemos aquí con José, muy elevado y muy ejemplar para nosotros. Dice el versículo 1, empiezo, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Si tú ves el 37, capítulo 37 de Génesis, verso 36 dice, los madianitas se los vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, el 39:1 vemos que repite el escritor del libro, ya que hubo un paréntesis con Judá y Tamar, pero vuelve a retomar la idea en el 31:1, en el 39:1. Dice el verso 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces vivía con el egipcio, con Potifar en su propia casa. Versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, eh, el testimonio y lo que está ocurriendo en la vida de José, ya que es algo que no tan solamente es una relación íntima y secreta con Dios, sino que es una relación y sus acciones y sus actitudes, ya que está viviendo dentro de la casa de su propio amo Potifar. Potifar se da cuenta de que es un muchacho o un joven que Jehová está de su mano y en todo lo que hace está prosperando, sea
sea salud, sea en conocimiento, en sabiduría, sea quizá en sus trabajos y en sus acciones como esclavo. Estamos hablando que José no tiene una empresa, ni José es autónomo. Estamos hablando que José está esclavizado, ha sido vendido por los madianitas, se lo compró Potifar a los ismaelitas. Estamos hablando que esa persona, José, está bajo el yugo de su amo y tiene que hacer lo que Potifar le ordene y le diga. Pero él está viendo algo en José que es cuando nosotros nos pueden decir que quizás somos diferentes, que quizás nuestra forma de actuar y de hacer las cosas o nuestro cómo nos expresamos, cómo actuamos, nuestros gestos, quizás algo está viendo Potifar en él que hace llamarle la atención y es que Jehová está con él. ¿Cómo nos damos cuenta si Jehová está con nosotros? El egipcio, un pagano, un impío, se da cuenta. Imagínate la conducta y el servicio y el honor que le está dando José a Jehová de los ejércitos para que cualquiera se dé cuenta. Verso 4, hacía yo José gracia a sus ojos, así como, como decía sobre Noé, pero en este caso es sobre José hacia Potifar, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Como decía el apóstol Pablo acerca de los amos terrenales y de los siervos y de los esclavos y de los padres y de la esposa, el esposo, los hijos, que habla de toda la familia en el contexto de Efesios. Y es importante lo que dice, y le servía. Estamos hablando puedo ver una pequeña sombra, no sé si mi hermano Roberto seguramente lo habrá dicho o no lo sé, pero ese servicio, ese siendo esclavo, igualmente servía con honor, servía con amor, y eso hace que aquel que sea humillado será enaltecido, aquel que en lo poco me ha sido fiel, sobre lo mucho lo pondré. Verso 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de toda su casa y de todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Potifar, por decirlo como decimos aquí en Madrid o se habla un poco aquí así, ha hecho un buen negocio, o sea, ha hecho un buen trato. Vio que ese joven era prosperado, lo invita a servir con él, a trabajar con él, me refiero en una invitación no como un esclavo ya, sino como un mayordomo. Estamos hablando que es un puesto no no como el de antes. Ha subido, le ha quitado de ese esclavo bajo y lo ha subido un poco más sobre otras responsabilidades. Sigue siendo lo que su amo tiene que hacer, más no es libre, por decirlo de esta manera. Verso 6, y todo lo que tenía en la mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Me llama la atención también cómo todo lo que tenía en su mano era prosperado, así como estaba Jacob. ¿Te acuerdas cuando Labán le cambió el sueldo 10 veces? Trabajó por Raquel y le entregaron a Lea, pero Jehová estaba con él. Cuando Labán le pedía los cabritos pintados, salían todos sin pinta, y cuando le pedía lo que estaban sin pinta, salían todos pintados. O sea, es decir, que siempre prosperaba Dios a aquel que está haciendo la voluntad de él y le es temeroso. Verso 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Aquí es algo que pienso yo que es uno de los ejemplos más claros y importantes para nosotros los varones, y también un ejemplo para la mujer de cómo tenemos que tener cuidado acerca de relaciones ilícitas, de quizás faltar al matrimonio, pero lo que me llama la atención es cómo se lo va a plantear José para él luchar contra eso. Y esa es la respuesta a este problema. Voy a leer hasta la pregunta que él se hace, que eso es lo que él plantea para luchar contra cualquier ataque o cualquier cosa que interrumpa su relación con Dios. Versículo 8.
Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y me ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Absolutamente todo lo que tiene el mayordomo se lo administra a su amo. Todo lo que tiene, él lo está haciendo de una buena forma y de una manera correcta, pero le ha pedido Faraón que se reservara una cosa, como lo leímos que era su esposa. No hay otro mayor, verso 9, que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pero aparte de eso, por cuanto eres su mujer y tengo que respetar porque es la esposa de Potifar el egipcio, ya José va más allá y le hace una pregunta. Es una conversación directamente con ella. No está hablando él en privado, le está diciendo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ya no es contra mi amo, ya no es que mi amo me hizo mayordomo, es que yo le voy a faltar a Dios si yo hago esto. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella y para estar con ella, aconteció que entró un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí y ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó las ropas en sus manos y huyó y salió. Eso es una clave o algo muy práctico y creo que es la única salida en el hombre de enfrentarte tú a una tentación o a una prueba de esta magnitud. No la vas a resistir, no vas a poder con ella. En cuanto a las relaciones sexuales, en cuanto una mujer se te insinúa, en cuanto a estas cosas suceden, como está siendo la esposa de Potifar y ese muchacho de hermoso parecer, huir es la razón, huir es la respuesta, correr de allí, porque no hay forma de detener ese fuego que nace internamente. Verso 13, cuando vio ella que él había dejado su ropa en sus manos, bueno, aquí vemos lo que viene a continuación, que ya va a mentir y va al vituperio. Verso 14, llamó a la casa diciendo, mira, me ha traído el hebreo para que me hiciere burla de nosotros y vino para dormir conmigo, dio grandes voces. Estamos hablando que ella está armando toda una estratagema para poner mal a José, pero recordemos quién está con José. Quizá esa estratagema que elaboraron sus hermanos de tomar la túnica, bañarla en sangre con un cabrito, mostrársela a su papá para que llorase, que él la había tejido él. El mismo contexto vuelve otra vez el pobre José a ser atacado. Y bueno, leemos más adelante, dice eh, eh, el verso 19, sucedió que cuando yo el amo y José y las palabras de su mujer que hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, o sea, ya es tu siervo, no es el mayordomo de la casa, es tu siervo, se encendió su furor y tomó a su amo, a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21, ya estamos en las malas. Estamos en la cárcel por un vituperio, estamos condenados a una cruz por cosas que no hemos hecho. Jesucristo, lo estoy viendo aquí nuevamente como una pequeña sombra, es llevado a la cárcel porque está injuriado, tiene testigo falso, están buscando la forma de incriminarlo. Verso 21, Jehová está con José y extendió y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Ya hay algo maravilloso que no tan solo ante los ojos de Potifar, sino ahora ante los ojos del jefe de la guardia. Y creo yo que nuestra vida debe de tratar de ganarnos, no por palabra, sino ganarnos por nuestro testimonio, por lo que hacemos, cómo nos expresamos, cómo nos comportamos, cómo aceptamos nuestra situación ante Dios con sumo gozo y con alegría, porque somos bienaventurados cuando por vuestra causa os persigan y os vituperen y os digan toda clase de mal en vuestra contra, diciendo Jesús en el Sermón del Monte a los apóstoles o a los discípulos cercanos. Dice el 23 y termino, no necesitaba atender el jefe a la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios me lo bendiga, hermanito.
comentarios, pregunta, lo dejo con mi hermano Roberto Miranda. Comentarios, hermanitos. Yo sé que tienen. Lenín. Amén, hermano. Buenas noches. Sí, bueno, vemos, hermanos, ante todo, primeramente, vemos una fe, pero firme, hermano, y fundada en el temor de Dios. Y pues vemos que José fue tentado de muchas maneras y pues ante las acusaciones, pues siempre el Señor le ha librado. Entonces vemos que en cuanto a nuestra vida secular o la vida que vivimos, a pesar de cualquier circunstancia que vivamos o cualquier problema, pues si estamos con nuestro Señor, siempre nos va a librar de cualquier problema, por muy fuerte que sea. Esa es mi opinión, hermano. Muy buena, Lenín. ¿Algún otro? Hermano, Bueno, la convicción de José, ¿no? Eh, de que Dios estaba con él, y por eso la pregunta tan eh, maravillosa aquí, ¿cómo pues haría yo este gran mal? No solamente a Potifar, ¿no? Causarle ese mal a él, que le había dado la mano, que lo había cogido, que incluso lo había hecho algo así como su mano derecha. ¿Qué ejemplo de esta parte? Y lo contundente, lo convincente de José es cómo haría yo este mal y pecaría contra Dios. Notemos eso, ¿sí? Es lo que debe también estar en cada uno de nosotros, de la iglesia en general, todos. Siempre tener en cuenta ese mal, ese pecado. Ya David lo decía en el Salmo, ¿no? Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Bien, eso, una enseñanza muy buena, hermano. Muchas gracias. José José Tomás. Hermano Iván, tiene la mano levantada, hermano Iván, pero tiene el micrófono apagado. Sí, Bueno, ¿alguien solo que más? quería Ah, comentar que se continúan viendo la sombra de Cristo. Y por ejemplo, Jesús fue contado con los transgresores. Lo mismo le pasó. Estuvo con el copero y el panadero. Y el Señor Jesús fue contado ante dos ladrones, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otra similitud. Y, 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 y podemos ver también que le pasó tantas cosas que parece, por ejemplo, Pilato no creía en la acusación, pero más sin embargo lo mandó a azotar a Jesucristo. Lo mismo le pasó a Potifar. Sabía que era inocente, pero como tenía que resguardarse ante el faraón, eh, eh, por ejemplo, José fue odiado por sus hermanos y entregado. Y lo mismo Jesucristo fue entregado a los gentiles. Entonces, ¿cómo se mira de que es bien claro, ¿va? José fue convertido en el Salvador de ese, ¿verdad? Y luego lo mismo le pasa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo mismo, la tentación que tuvo José, Jesucristo fue tentado, mas no pecó. Entonces, lo mismo fue vendido a los egipcios y lo mismo Jesucristo le pasó lo mismo, fue vendido. Eh, Hasta se puede ver la similitud de la túnica de José. Fue devuelta a su padre y la túnica de Jesucristo fue echada a suertes. Entonces, eh, y la otra cosa es que también se mira que ellos celebraron cuando lo depositaron en el pozo, lo metieron al pozo en una sombra de que de Jesucristo fue a la tumba, ¿verdad? Eh,
Lo mismo también cuando Jacob manda a que vaya a ver a las ovejas, a ver cómo estaban los hermanos, tampoco lo recibieron, y los judíos también no recibieron a Jesucristo. Entonces, incluso hasta la misma burla, porque ellos se burlaban de José cuando le contaba los sueños y, y, y le decían, aquí viene el soñador. Y todo es lo mismo, Jesucristo fue también, se burlaron los propios judíos de él, ¿verdad? Entonces, entonces se puede ver cuánto no podemos nosotros eh, ver tanto a Jesucristo como dijo el apóstol Pablo, que incluso los mismos judíos continúan con el velo y ese velo solo es quitado por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros nos da esa, ese avance, pues que nosotros tenemos, que podemos ver claramente a nuestro Señor Jesucristo actuando en todo el Antiguo Testamento. Señor les bendiga, hermano. Gracias, Iván. Hermano Fidel. Sí, para el resumen final del capítulo. Vemos esa sombra también en el versículo 21, cuando dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dijo, gracias a los ojos como el jefe de la cárcel. Lo mismo pasó con los apóstoles, con Pablo, con Silas, Pedro. Vemos esto claramente y vemos cómo él mismo puso su mano en él. Y en el verso 23 dice también, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna, de las cosas que andaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él. Ahí está la simplicidad de las cosas de los siervos de Dios. O sea, si nosotros estamos a la par con Dios, Dios está con nosotros. Y en lo que hagamos, en todo ámbito que estemos a nivel espiritual, ahí va a estar Dios con nosotros. Bien. Excelente, hermano. Gracias. Hola, Alex. Esta parte de la palabra, esta porción de la palabra me lleva a mí a que no hay ninguna excusa para llegar al pecado. Cuando se tiene temor a Dios, cuando se aborrece el pecado, siempre se va a rechazar, independientemente de las circunstancias. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, antes de seguir adelante, quiero que entendamos una cosa que, bueno, vamos a recalcar, ¿sí? Simplemente algunas cosas. O sea, Jesús, esto es una sombra de Jesús, pero Jesús no pertenece a una familia común y corriente, no nació y no tenía ninguna equivocación, nunca pecó, pero José no era perfecto, ¿no? José era chismoso, hablaba mal de sus hermanos, era el favorito del papá, quizá porque le obedecía, pero sabía tratarse y recibirla, tenía ese talento, que su papá confiaba en él. Al menos sabemos que quizá no confiaba mucho, pero sí le daba trabajos que hacer y lo vestía muy bonito, eso sí lo sabemos, lo vestía muy bien, tenía buena reputación ante él y eso es lo que aquí estamos viendo que José no solamente estaba bien bajo los ojos de su papá, sino bajo los ojos de Jehová y Jehová estaba con él. Pero cuando vemos los otros ejemplos, ya en la iglesia, el ejemplo de tú y yo, el ejemplo de un anciano, el ejemplo de un evangelista, de todos modos el que los coge es Dios. El que los coge es Dios y no porque seamos mucho mejor que nadie más, ni siquiera un poco mejor. Sino que Dios es el que tiene la decisión. O sea, vemos que había 12 hermanos y todos eran un problema. Y sin embargo, de esos 12 hermanos salió uno que iba a salvar al pueblo. Y nosotros vemos esa situación en todos los lugares.
El pueblo de Israel estaba en pecado tremendo, todo dividido en sectas de saduceos, fariseos, ¿verdad? Cuando vino el Señor Jesús y ¿con quién iba a trabajar? Y escogió gente común y corriente, normal, como tú y yo, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el llamamiento de Dios es para cualquiera de nosotros. Y para eso quiero que veamos un ejemplo muy sencillo en Efesios, capítulo 3, donde Efesios capítulo 3, déjeme leer, bueno, alguien, por favor, Alex, ahí está usted, lea del 1 hasta el 10. Capítulo 3, del 1 al 10. Efesios, capítulo 3. 3, versículo 1 al 10. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa de en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Lo que quiero que nos fijemos en esta lectura es que el que fue llamado y escogido para este trabajo de dar a conocer el Evangelio fue una persona que ni siquiera era parte de la iglesia. Ya la iglesia ya estaba formada. Ya estaba formada. Este era un fariseo, perseguidor de la iglesia, que fue escogido. Por eso dice él, el más pequeño de todos los santos. O sea, ni siquiera él llegaba a ser santo. Se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles los inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y dónde está Pablo cuando está escribiendo esto? En la cárcel, hermano. En la cárcel. ¿Verdad? Es más, lo sabemos porque lo que dice el capítulo 4, versículo 1, yo pues prisionero de Cristo, ¿verdad? Está encarcelado. Y a pesar de que está encarcelado, se da cuenta del trabajo que él tiene y lo considera una gracia, lo considera un privilegio, ¿verdad? Y al considerarlo una gracia y un privilegio, le da a uno un sentido de responsabilidad y se da cuenta que Dios está con él. O sea, ¿a quién glorifica? A Dios. Y lo mismo está pasando con José. José, Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Y qué hacía Dios? Confiaba en Pablo, ¿verdad? ¿Qué hacía Potifar? Confiaba en José. ¿Qué hacía el carcelero? El jefe confiaba en José. ¿Se fijan? Qué bonito es eso, ganarse la confianza. Una persona íntegra es alguien en quien puedes contar, con quien puedes contar. Y esa enseñanza tiene que estar ahí entrelazada entre nosotros para que entendamos y veamos qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Dios está buscando que hagamos. ¿Verdad? Inclusive en el gobierno de la iglesia, ¿verdad? En 1 Timoteo
vemos esa misma forma de pensar de Dios. Capítulo 3, cuando habla de los ancianos, dice la palabra en el versículo 4, que gobierne bien su casa, hablando de las cualidades de los ancianos, teniendo sujetos a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Fíjate bien, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Verdad? Él recibe un trabajo por hacer de Potifar. Potifar se da cuenta de lo que puede hacer y le dice, ahí te va todo el rollo. Te pongo encargado de todo el asunto. ¿Verdad? Entra a la cárcel, lo pone a trabajar con los dos, el copero y el panadero, y al ratito le da toda la mayordomía. Otra vez le da todo. El que le da 5 talentos, produce 5 talentos más, le da los 10 talentos y le da otros tantos, y los que le sobraron a los que no quisieron hacer nada. Le da toda la responsabilidad otra vez. Estamos hablando de esa manera de pensar. Qué bonito sea que se nos encomiende más y más trabajo. ¿Se imaginan lo que está hablando en el caso de los ancianos, por ejemplo? En el caso de los ancianos, supongo que tengamos una congregación que tiene 50 o 60 personas, ¿no? Y tú tienes una familia donde tienes 2 hijos y una esposa y gobiernas bien tu casa. Bueno, gobernabas a 3 personas, ahí te van otras 60 para que las gobiernes también. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo y es la condición y es la forma de pensar. La integridad de esta persona es completa, es total. Entiende su relación con Dios, entiende su relación con el que está por encima de él, su mayordomo, su jefe, su patrón, su padre, ¿verdad? Sabe cómo tratar a cada nivel de persona y eso es una cosa muy bonita que debemos entender. Con qué respeto trata José a los demás. Y claro, lo que mencionaba José Tomás, no solamente el hecho de saber reaccionar correctamente a la tentación. Y así es como el mismo Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones. Lo mejor es correr. No entres a la tentación, salte de ahí, ¿verdad? Entonces, esas son lecciones que creo que debemos entender claramente antes de empezar el capítulo 40. Porque el capítulo 40 vamos a seguir viendo el carácter de lo que es el proceso. Porque ¿cuál es el proceso que Dios cuál es el plan? ¿Cuál es el esquema de Dios? Salvarnos. Es la salvación. El plan es la salvación. El plan es salvarnos. Entonces el proyecto es encontrar gentes que me ayuden, dice Dios, a salvar a la gente. ¿Cierto? Pues el proyecto es salvar. Entonces, si yo sé salvar gente, Dios me va a dar más gente a quien salvar. Así de sencillo. ¿Verdad? Así de sencillo. Si yo no sé salvar gente y no me interesa salvar gente, entonces no me voy a usar Dios para eso. Pero el plan de Dios es ese. Y va a buscar gente, no importa en qué condición estén. ¿Verdad? Inclusive aquí, en el caso del apóstol Pablo, escogió un perseguidor de él. Imagínate. Para poderle poner a hacer el trabajo en salud, para traerlos a él. Lo logra, porque Dios sabe cómo trabajar. Y sabe en quién y qué es lo que ha puesto en cada uno. ¿Verdad? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y un comentario más? ¿O seguimos al capítulo 40? Veo las manos levantadas. Ya se Lolo, están durmiendo todos. Juanito. a ver si no pierdo ahí la comunicación. En este capítulo, parte del ejemplo, bueno, ya todo lo que nuestros hermanas han mencionado está muy bien, está correcto, pero también quisiera agregar que desde que el deseo de José, la intención de José de mostrar fidelidad ante Dios, así como él lo dice, ¿verdad? ¿Cómo pecaría yo contra Dios, ya que se me ha puesto en mis manos el administrar todo, ¿no? Y desde que fue vendido con los madianitas que lo vendieron, y y después de que la esposa de Potifar lo acusa falsamente. Fíjate que
vemos injusticia, ¿no? En esos actos ante José, y él como quiera se mantiene fiel e íntegro. Es ese ejemplo para nosotros también, que algunas veces en nuestra vida hay cosas que se nos presentan que nos pudieran parecer injustas, y es donde nuestra fe puede ser tambaleada, ¿no? Puede ser debilitada según la madurez o cómo percibamos las cosas. O quizás, o quizás en nuestra ignorancia, ¿no? Porque, por ejemplo, el saber la historia de José nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a recordar que cuando vengan esos momentos, podemos recordar que le pasó a José y quizás otros personajes de la Biblia, ¿no? Que podemos mencionar en otro momento. O sea, el hecho de que nos pasen cosas injustas no es razón para que nosotros flaquemos en nuestra fe, ¿verdad? La palabra nos habla de que nuestra fe va a ser probada y no sabemos cómo va a ser probada en nuestro diario vivir. Cada uno va a ser probada en diferentes maneras. Y lo que nos enseña de José es de que de la integridad de José, ¿no? Como definición, la palabra, el ser íntegro o integridad es tener una buena moral, unos buenos principios. Algunas veces ante la sociedad se dice que cuando se dice que es de buena familia es porque tiene buena educación, tiene buenos principios, y a veces ni siquiera conocen de Dios. Algunas veces acudimos a asesorías o ¿cuál es la palabra? A ayudas, ¿no? Cuando se trata en aspecto matrimonio, lo que nos da confianza es de que el asesor o el del cual estamos recibiendo la ayuda tiene principios basados en Dios o en el cristianismo o en la palabra de Dios, ¿no? El hecho de tener buenos principios y buena moral no es de que fuimos creados en buena familia, simplemente quizás que nuestros padres supieron suplir lo que necesitábamos. El tener buena moral o buenos principios es nuestra educación, nuestro comportamiento basado conforme a lo que Dios dicta en su palabra. Y eso era lo que José tenía. La integridad es en lo que estaba basada la integridad de José. En el simplemente estar buscando lo correcto, lo agradable a Dios, ¿no? Por eso es después de que también cuando está en la cárcel, Se nos está perdiendo, Juanito. Se quedó cancelado otra vez. Se congeló. Congeló. Mano Roberto. Ahí está. Ahí van. Dígame. Hermanito, ¿será que el hermanito quería también decir consejería o consejos? Sí, esa es exactamente. la palabra. Esa es la palabra. Ah, sí. Bueno, hermano. Consejería. Cuando buscamos consejería o asesoramiento, ¿verdad? Lo que nos da confianza es de que el consejero, ya sea en cualquier aspecto, lo que nos da confianza es de que sus consejos o su ayuda proviene de los principios bíblicos, ¿verdad? Entonces, lo que quería decir era que José, su integridad estaba basada y su moral estaba avanzada en sus buenos principios de Dios, ¿no? En agradar a Dios. Así es, hermano. Gracias, Mano Juanito. Roberto. Sí, Iván. Sí, viendo esta situación que está exponiendo el hermano, casualmente después de haber tenido la clase anteriormente,
se me presentó un caso de un hermano que tenía problemas en su trabajo, especialmente con los jefes. Y entonces lo escuché y pude exponerle eso, hermano. No te preocupes por eso, hermano. José sufrió y fue en un hoyo por su propio hermano. Fue donde Potifar. Y algo bien importante cuando estaba en Potifar es que yo le expliqué que le dijo que él se encargaba de todo. Yo me voy a hacer cargo de todo. Usted solo preocúpese en comer, en su comida. Eso es básico, le digo yo. Si usted te va a hacer cambiar, pero no va a hacer cambiar siendo el mejor, mostrándose como un hijo de Dios y y orar mucho. Ese es un buen ejemplo, hermano. Yo lo he ocupado para hacer esos tipos de consejería. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Ya se nos va a acabar el tiempo y no hemos empezado el capítulo 40 todavía. Bueno, vamos a darle una lectura rápida a todo el capítulo, por favor. Sí, Está leo, cortito, hermano. son 23 versículos nada más. Y si nos da tiempo comentamos, si no, la próxima semana tenemos los comentarios. Y vamos a leerlo porque es bien interesante. Adelante, Leo. adelante, Alex. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón, y daba yo la copa en mano de faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la casa de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comía del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos
y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Interesante historia, ¿cierto? Interesante historia. Nos quedan 3 minutos para comentar. En esos 3 minutos solamente vamos a discutir una sola situación. Primero, que José tiene el poder de interpretar sueños. Eso ya lo sabíamos desde antes. Es un varón escogido de Dios y eso es lo que puede hacer. Segundo, que interpreta el sueño del copero y del panadero. Y le dice el copero lo que le va a pasar y el panadero lo que le va a pasar. El panadero no le puede ayudar porque lo van a matar en 3 días, ¿no? Ahí va a quedar fuera. Pero al copero le pide ayuda, ¿verdad? Le pide ayuda. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno le pide ayuda al que no es Dios? ¿Qué puede ayudarte si no es una persona de Dios? Lo defraudan a uno porque nunca le van a ayudar a uno. Exactamente, o sea, le pidió que le ayudara y de 2 años después, cuando Faraón tuvo sueño, o sea que cuando empezamos el 41, pasaron 2 años sin que le ayudara para nada. Y cuando el Faraón tiene sueños, entonces así sin querer lo menciona enfrente del copero, entonces el copero se acuerda y le va a decir lo que tiene que hacer y ahí es como va a entrar otra vez en la figura el asunto. Pero sí quiero que nos acordemos de eso. Cuando Israel estaba siendo atacado por Asiria y Sennacherib, se quería buscar alianza con alguien que le pudiera ayudar, que era Egipto. ¿Y qué es lo que dijo Sennacherib a través de Rabsacés a Ezequías si se juntaba con Egipto? Vamos a leer Isaías 36, versículo 4. ¿Okay? Hasta el 7. Hasta el 6 nada más. 4 al 6. Isaías 36, 4 al 6. Leo, hermano. Vean. 36, 4 al 6 dice, a los cuales dijo el Rabsacés, decía ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, que dice, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para que todos los que en él confían. Ok. O sea, imagínate, si te apoyas en el cetro de Egipto, está roto, ¿verdad? Generalmente un cetro que demuestra poder, ¿verdad? Majestad. Si es de caña y está roto, queda un puntiagudo, te apoyas en él, te va a traspasar. O sea, no te va a ayudar para nada, es lo único que le está diciendo. El segundo de Crónicas, capítulo 16, cuando hay guerra entre el rey Asa y Baasa, Israel contra Judá, ¿verdad? Versículo 7 hasta el 9, 7 al 9. Segundo de Crónicas 16, 7 al 9. Si quieren lo leo. Por favor. En aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los tibios no eran un ejército numerosísimo, con carros y muchas gentes de a caballo.
Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Contra ti. ¿Verdad? Aquí Judá se había reforzado con los sirios, se había aliado con los sirios, imagínate, para pelear contra Israel, su hermano. Y Dios está enojadísimo. ¿Por qué? Porque en vez de apoyarse en Dios, dice, cuando uno se apoya en Dios, ahí vence uno, ¿verdad? Y nosotros vemos hasta ahorita que José siempre ha estado apoyándose en Dios. Jehová estaba con él, Jehová estaba con él, Jehová estaba con él. Pero aquí de repente, cuando lo de la panadero y el copero, escoge apoyarse en el copero. ¿Qué es lo que pasa? Se olvidó de No hay él. resultado, ¿verdad? No hay resultado. Dios está enseñándole una lección. Y en el caso de Israel, ¿verdad? Al aliarse con Siria, lo que hizo con Siria, dice, desde ahora en adelante habrá guerra contra ti. Fíjate bien lo que hizo. O sea, hasta el día de hoy Siria está peleando con Israel. Hasta el día de hoy, imagínense. ¿Por qué? Porque Asa le dio fuerza a Siria, se alió con Siria para pelearse contra Israel. Lo que uno que hace es, ¿cómo te vas a aliar con el enemigo? Y eso nos da tentación a todos nosotros. Nos da tentación a todos nosotros. Vienen las sectas, ¿verdad? Y dice, vengan con nosotros y juntos vamos a ir a evangelizar, entre comillas, o vamos a ir a ayudar a los pobres. Juntemos el dinero de nuestras ofrendas para ayudar. Y entonces, ¿pero qué estamos haciendo? Estamos reforzando a las falsas iglesias, a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas. Hay un momento en que nos debemos de aliar, pero nuestra primera alianza tiene que ser solamente con Dios. ¿Okay? Y doy lugar para 2 comentarios de 2 minutos cada uno y después lo terminamos ahí. Si les parece bien. Agustín. Conecta tu micrófono. ¿Tiene micrófono? Disculpe, no. No, tantas veces que he leído esa historia de José y no había visto ese punto de donde le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés frente al faraón. O sea, ahí José buscó la ayuda, no de Dios, sino del copero, para ver si lo liberaban de la cárcel. O sea, aparentemente ya José estaba desistiendo de su confianza en Dios por lo que le estaba pasando, imagino yo. Y eso puede pasarnos a todos, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos en cuanto a eso, en cuanto a buscar apoyo, cuando no vemos resultados favorables a nosotros, cuando el tiempo es de Dios, y Dios hace las cosas por alguna razón y tenemos que esperarles en Él. Y José tenía que esperar. A lo mejor si él se hubiera apoyado en Dios, Amor hubiera salido más pronto de lo que salió. Pues Dios tenía un propósito con José, que era cuidar de el pueblo de Israel por la hambruna que venía. Pero tardó más tiempo en llegar al puesto que consiguió, a lo mejor por eso, por dejar de poner su confianza en Dios. Entonces, a veces hay que tener un poco de paciencia, más así, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, y esperar en Dios. Dios tiene nos va a dar la salida de lo que Él realmente quiere que tengamos. Ese es mi comentario. Bien, gracias. Sí. ¿Qué más? Tomás. Bueno, yo miro también la mala actitud del copero, que José le había hecho bien, incluso le había dado esperanza a este hombre de que él sería restituido a su trabajo. Por eso le dice, acuérdate. Entonces también está esa situación, ¿no? De este copero que es desagradecido y se olvida totalmente de quién lo ayudó. Lo debemos tener en cuenta también.
Muchas veces pasa eso, ¿cierto? Y nos olvidamos de quien nos ayuda, ¿sí? Y si lo aplicamos en nuestro tiempo, los que más sufren de eso son los padres en las familias. Muchos hijos se olvidan de sus padres, que los levantaron, que los educaron. Entonces veo ese ejemplo, un ejemplo a no seguir de este copero que recibe ayuda de José. Y lo primero que él tenía que hacer es mencionar a José delante del faraón. Sí, faraón, oh, a mí me ayudó este José que está prisionero. Y bueno, hablar a favor de él, pero tardó mucho tiempo. Entonces veo la parte de este hombre que no fue muy agradecido y a tiempo. Sí, eso hay que tener en cuenta también, porque es las enseñanzas, como dice Pablo a Timoteo, no toda la escritura es útil para enseñar. Y aprendemos de eso y debemos ser agradecidos con todos los que nos tienden la mano. Gracias, hermano. Gracias, José Tomás. Lisbeth escribe, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Cierto digo que estarás ahí hasta que pagues el último cuadrante. Comentario de Lisbeth. Tomamos nota, hermanitas, ya tomamos nota, no se preocupen. ¿Alguien más? Sí, hermano, amén. Bueno, pues esta situación solo me recuerda al versículo, hermano, de Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y pues más buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. O sea, no es cuando nosotros decimos, sino cuando Dios decide. Esa es mi opinión, hermano. Y que siempre somos puestos a pruebas con la paciencia, hermanos, porque por naturaleza, y yo lo acepto como ser humano, somos impacientes, queremos que las cosas pues sean rápidas y en algunas pruebas que he tenido en la vida y que las estoy pasando, pues la paciencia es algo difícil y que al principio pues yo lo veía como algo normal, soportar una prueba de paciencia y pues ahora que la estoy atravesando, pues sí, estoy notando de que hay que ser pacientes para poder obtener una respuesta algún día, pues y si no se da es porque Dios no ha decidido el momento. Bien, así es. Gracias, Lenín. Manuel, Alejandro. Sí, estoy viendo aquí el contexto de también, bueno, yéndome un poco también al 41, ¿no? Donde me parece que, bueno, es como necesario que este copero lo haya dejado así, colgado, como dicen aquí. Y porque el verso 8 me dice, sucedió que por la mañana estaba agitado el espíritu y hizo llamar a magos de Egipto, a todos los sabios, y ninguno pudo interpretar el sueño, como en el momento en que Daniel no hay ni mago ni astrólogo que pueda interpretar el sueño de Nabucodonosor, solamente hay uno que sí puede y es Dios. Entonces, como que preparó el terreno aquí para que Faraón entendiese de que solamente era Dios. El mismo contexto de Nabucodonosor, me parece a mí, me ha llamado la atención ese comentario. Bueno, Alejandro. Lisbeth escribe y dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Definitivo, Lucas 23, cuando se confía en Dios, Él contesta de inmediato. Ese sí, no hay ni duda. Le contesta el momento propicio. Juan, Quiero compartir algo que está en Jeremías. se te oye cortado. Jeremías 17.
No se te oye, Juanito. Nada. ¿No? Trata de hablar con la cámara apagada, a ver si tiene mejor internet. No. No. Oh, No se te escucha, mi hermanito. Ok, bueno. Ahora sí, ¿Sí? ahora sí. Jeremías 17, 7 y 8, antes de que se pierda la señal. Quiero leerlo. Amén. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén, hermanito. y el 5 dice maldito, el que confía en el hombre, ¿verdad? Ahí está, Perfecto. ahí está. Sí. Exacto. Eso mero. Muy bueno. Muy bien. Bueno, hermano Manuel Alejandro, ya son las 13. Y 13, así es, hermanito. ¿Algo más que añadir, Roberto? Ya los de España se tienen que ir a dormir. Sí, señor. Bueno, solo añadir que si Lisbeth o el mismo hermano nos quiere decir cómo se nos decía que su papecito, su papá estaba malito. ¿Cómo está el hermano Ramón? Y lo vemos conectado, pero Dice que se Aló, siente. Bueno, ya va a hola, hablar. buenas tardes, buenas noches. No, ya estamos en un 60% de mejoría, gracias a Dios. Ya para mañana, pues, bueno, espero estar totalmente recuperado. Amén. Gracias por las oraciones, gracias por el pedido a nuestro Señor. Amén. Amén. bueno, gracias, Saludos. hermano. Saludos, un abrazo. Igual. Bueno, hermanitos, entonces quedamos aquí para la siguiente clase hablar del capítulo 40. Seguramente mi hermanito nos seguirá